de la serie King Porsche. Este es un especial cuando Tian-kun le pide ayuda a sus hermanos, pero como ellos no se la dan, pues ahora él quiere venganza y hace de que King y Porsche, Vegas y Pig, Chai y Kim peleen. Así que bueno, aquí vamos a hablar con respecto a eso. Ahora sí, comenzamos. Antes de comenzar les cuento que aquí en el canal ustedes pueden encontrar la historia de Vegas y Pig completa. Si aún no la han visto, en la descripción ahí les dejo los links y también están los especiales. Igual en la descripción ahí les dejo los links. Ahora sí, comenzamos. Tian-kun está gritando por toda la casa: urgente, urgente, es un problema. Ha pasado una desgracia. Porsche al observar esto se siente muy confundido y él dice que Kim había salido con un cliente. Porsche dice: ¿qué está pasando? Él puede ver de que Tian-kun coge a Porsche y se lo lleva hacia su cuarto. Podía ver que su hermano estaba muy cansado ya que estaba en exámenes. Además estaba con el uniforme. Seguro estaba durmiendo. Tian-kun tomó de la mano de Porsche y se los llevó a ambos a su habitación. Porsche seguía preguntando a Tian-kun: ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Y Chai decía: tengo mucho sueño, acabo de terminar exámenes el día de hoy. No he podido dormir nada, dime, ¿qué es lo que pasa? Ambos hermanos se quejaban, pero Tian-kun le decía: esperen, esperen. Tian-kun estaba viendo su reloj como si estuviera esperando a alguien. Entonces ingresó una persona, era Pig. Él decía: ¿qué le pasó, joven amo? ¿Qué le pasó? Pig había venido corriendo y en sus brazos tenía a Venecia. Kun al verlo a los tres dijo: ahora sí. Lo sentó a los tres en un sofá. Pig también estaba muy confundido, él no sabía lo que pasaba. Él dijo que el señorito Kun lo había llamado diciendo que había sucedido un accidente. Es por eso que él creyó que estaba en peores condiciones. Entonces vino corriendo hacia la casa grande. Pig dijo: no juega así, señor amo. De verdad, yo estaba en shock, fue terrible. Pig estaba en el suelo con Venecia. Porsche podía ver de que Pig su condición era la misma, la cual de una joven madre. Lleva a Venecia a todos lados y siempre se ve muy cansado. Kun al verlos dijo: ok, mírense ustedes mismos. ¿Y dónde se encuentran sus amantes ahora? Ustedes son tratados como esclavos y siempre están muy ocupados con mucho trabajo. Pig está con la crianza de un niño. Chai en exámenes y Porsche está siempre con trabajo. Kun seguía mirando a las tres personas frente a él y dijo: miren a Porsche, Kim siempre lo utiliza. Pueden ver su falta de sueño, podría ser un fantasma. Mientras tanto, Kim, ¿dónde está? Él ahora salió muy arreglado, con un reloj de lujo, a encontrarse con un cliente, mientras que Porsche está aquí en casa trabajando. Porsche al escuchar esto dice: ¿qué cliente? Incluso si me permite conocer alguno de ellos, mi labor siempre es con los documentos, porque dice Kim de que debo aprender las cosas de paso en paso. ¿O será que realmente él no quiere que yo conozca a nadie? Maldito Kim, ¿tú eres capaz de eso? Después Kun mira a Chai y le dice: tú eres demasiado joven, ahora estás ocupado con tus exámenes. ¿Pero qué hace Kim? Kim, cuando está estresado, pide salir con sus amigos, ¿verdad? Mientras que tú estás sumergido en la dificultad de lecturas y matemáticas, pues Kim prefiere pasarlo en otro lado. Realmente Kim no se preocupa por ti. Entonces Chai, al escuchar estas palabras, se limpió los ojos y estaba pensando en todo lo que Kun le había dicho. Después Kun miró a Pig y le dijo: tú llevas una vida muy pesada, pero ¿dónde está Vegas? Ambos viven juntos y siempre se encuentran escapando el uno del otro. Vegas no se preocupa por ti y no he hecho nada para honrarles. El frío y calculador guardaespaldas ahora se ha convertido en madre de niños pequeños y Vegas ni siquiera puede seguir tu ejemplo. Solamente está trabajando. Parece que él te hubiera abandonado a ti y a tu hijo. El guardaespaldas, el cual sostenía un arma, ahora sostiene biberones, mientras que Vegas sale a trabajar y conoce gente nueva. Es como si él no quisiera ver a su esposa en ese estado.
Pig al escuchar esto entrecerró los ojos y estaba pensando en los últimos acontecimientos. Entonces Ar le dijo: «Joven amo, no provoque problemas», pero Kun le dijo: «Cállate la boca, Ar». Entonces, en ese instante, alguien ingresó por la puerta. Era Tae. Tae dijo: «Estoy de acuerdo. Esos hombres son demasiado coquetos. Cuando desaparecen de nuestra vista, seguramente están jugando a nuestras espaldas». Chai al escuchar esto le dijo: «Entonces, ¿qué debemos hacer?». Entonces Kun levantó una tarjeta VIP y dijo: «Vámonos a un karaoke. Además, si yo los invito directamente, ¿me acompañarían? Siempre voy solo todo el tiempo». Porsche al ver eso dijo: «Bueno, estoy muy ocupado y todavía no he terminado mi trabajo». Porsche estaba levantando para irse de la habitación. Chai dijo: «Me voy a la cama», mientras que Pig estaba levantando a Venecia del suelo para irse de la habitación. Kun le decía: «Pig, ¿me vas a hacer esto?». Entonces, en ese momento, Tae dijo: «Esperen, esperen. Hace medio año que no nos hemos encontrado en esta situación y todo es trabajo. ¿Acaso no debemos hacer algo en contra del estrés?». Porsche le dijo: «Ya hemos terminado, así que me voy». Tae le contestó: «¿No te importa? ¿Acaso no te importa qué es lo que ellos están haciendo? Mientras que ustedes se la pasan trabajando, criando niños y estudiando, ellos están en restaurantes elegantes». Tai tomó su teléfono y llamó a Tai. Le dijo: «¿Dónde estás?». Tai le contestó que él estaba en un restaurante junto con King y Vegas y que estaban comiendo. Tai le dijo: «Enciende la cámara». Entonces Tai giró la cámara para dar una vista panorámica. Se podía observar de que Kim, Vegas y King estaban cortando un filete en un restaurante de lujo. Tai le dijo: «¿Y qué hay de ti?». Y Tai le contestó: «Hoy voy a dormir con mi madre, así que no voy a volver. Adiós», y le cortó la llamada. Pig al ver esto dijo: «Mientras que yo comía arroz con puerco dulce y Venecia estaba comiendo su puré de plátanos, Vegas se encuentra comiendo filetes». Pig estaba muy enojado. Chai dijo: «Mientras que yo acababa mis exámenes, Kim ni siquiera pensaba en regresar». Kun había hecho arder una hoguera. Porsche llamó a su novio y le dijo que iba a ir a beber, así que no lo espere. Pig también lo llamó a Vegas y le dijo que iba a salir con Porsche, así que recoja a Venecia a las 8 de la noche en la casa principal. Che llamó a King y le dijo que iba a salir con su hermano y le colgó la llamada. Kun al ver todo esto estaba muy feliz. Él dijo: «Se lo tienen merecido por no haberme ayudado». El guardaespaldas Paul le dijo: «Señor, ha destrozado la casa. Además no tiene miedo de lastimar a Venecia. Ella se puede quedar sin padres». En realidad el objetivo de Kun era King y King, pero llamó a Tae y a Pig para que esto se haga más divertido. Hace unos días Kun había pedido ayuda a sus hermanos para comprar acciones de un hospital y de esa forma nombrar al Dr. Tok como director. Pero sus hermanos no le brindaron esa ayuda y por ese motivo ahora Kun quería venganza. En un karaoke, Porsche estaba tomando, mientras que Pig se veía un poco extraño. Porsche le preguntó: «¿Qué te pasa?». Pig estaba preocupado por Venecia. Le dijo que Venecia rara vez se lleva con las demás personas. Incluso Vegas no se puede acercar mucho gracias a eso. Pig le dijo: «Pero bueno, en realidad Vegas tampoco hace mucho para acercarse a ella». En realidad Pig no estaba enojado con Vegas, pero si es que Vegas saliera menos, podría pasar más tiempo con Venecia y estarían más tiempo juntos. Porsche al verlo a Pig pudo ver de que Pig tenía muchas cosas en la cabeza. Porsche pudo observar que la habitación era muy alegre, pudo ver que su hermano junto con Tae estaban conversando, mientras que Kun, Paul y Ar bailaban y cantaban. Porsche estaba hablando junto con Pig. La conversación se trataba básicamente de Vegas y Venecia. Era una muy buena historia. Porsche ahora estaba sumergido en sus propios pensamientos. Se sentía un poco culpable por haber abandonado todo el trabajo. Tal vez Kim solamente había terminado una reunión y había ido a comer a un restaurante.
algo así de simple, pero gracias al cansancio el cual él había acumulado durante tanto tiempo, pues se sentía muy sensible y sentimental, y por ese motivo había salido a beber con sus amigos. Pig miró a Porsche y le dijo que el lugar era un poco raro. Kun estaba bailando y dijo: si mi baile termina con un hueso roto o un tendón lastimado, pues tendré una excusa para ir a ver al Dr. Tog, y así el médico no me va a maldecir si tengo algo de verdad. En ese momento se escucha una canción que le gusta mucho a Pig. Era una canción del sur. Pig decía que le hacía recordar a su abuela. Kun le dijo: ven Pig, vamos a cantar. Esta canción va dedicada a Pig, que ya es mamá. Pig se emociona y empuja a Porsche para ir a cantar juntos, pero Porsche no le hace caso. Pig se acerca a Kun para cantar. Kun empieza a cantar la canción que dice: desafortunadamente su marido ha actuado como un tonto, rodeado de malos amigos. Pig, al escuchar la canción, se quedó congelado y la sonrisa la cual tenía desapareció. Kun había utilizado esta canción para molestar a Pig, y Pig le dijo: él es una buena persona, y empezó a cantar y a bailar. Cantaron un par de canciones y después Kun tomó el micrófono y dijo: les tengo una sorpresa. En ese instante ingresaron unas personas que solamente utilizaban una ropa interior blanca y se podía ver sus grandes músculos. Pig se quedó sorprendido y dijo: si Vega se entera de esto, seguro que voy a morir. Porsche miró a Kun muy enojado y Tae empezó a correr de un lado a otro, diciendo: vamos, este es un servicio especial de la tienda y va a ser nuestro secreto para todos. Pig dijo: yo me voy a ir de este lugar, no puedo dejar huérfana a Venecia. Entonces se levantó y se estaba yendo. Porsche también dijo lo mismo y le dijo a su hermano Porsche: vámonos. Entonces le preguntaron a Tae: ¿te vas a quedar? Y Tae dijo: no, esperen, me voy con ustedes. Todos salieron de esa habitación. En un restaurante de lujo estaba King, Vegas, King y Tae. Estaban con un señor que se llamaba T-Wag. T-Wag había cerrado un negocio de exportación junto con King. Ellos estaban almorzando, pero King estaba un poco preocupado al haber recibido la llamada de Porsche diciendo que iba a ir a beber. El señor T-Wag le dijo: es un honor hacer negocios con ustedes. Ahora también quiero hablar de un negocio de entretenimiento. Tengo un servicio de karaoke. ¿Les gustaría ir a verlo? King no contestó y Tai dice: vamos, vamos todos. De todos modos, sus esposas han salido el día de hoy. King, al escuchar esto, se sintió un poco avergonzado de aceptar que él quería volver a casa para estar con Porsche. Entonces King dice: está bien, vamos a revisar el lugar. Vegas en ese instante dice: no puedo ir. Tengo que ir a la casa principal a recoger a Venecia. La cara de Vegas era muy tensa. Entonces King le dice: Vegas, sería bueno que fueras. Tú has trabajado mucho tiempo en un casino y tienes mucha experiencia, así que tu opinión va a servir. Ahora la familia principal y secundaria estaban trabajando juntas. King había tenido la idea de que Vegas se uniera a los negocios, pero le sorprendió mucho cuando Vegas aceptó. King se preguntó por qué le había aceptado, pero bueno, seguro Vegas debe tener sus razones. Solamente espero que no vuelva a pasar nada malo entre mi familia y la de él otra vez. Tai miró a Vegas y le preguntó: ¿entonces qué vas a hacer? Vegas le dijo: si yo no voy por Venecia a las 8, Pig se va a enojar. Vegas estaba mirando el reloj en su mano. King, al verlo, no podía creer que ahora Vegas le tenga tanto miedo a Pig. King miró a Vegas y le dijo: ¿qué vas a hacer? Entonces Vegas dijo: bueno, solo es trabajo. Además, Pig debe separar el trabajo de los asuntos personales. No creo que se moleste si llego un poco tarde. Tai dijo: ¡hurra! Vamos, yo invito. Entonces King dijo: en ese caso voy a llamar a Chai y voy a decirle que Venecia se va a quedar un par de horas más. King, al ver a su hermano, pudo ver que estaba muy tranquilo. Él creía de que Chai lo había tratado peor, pero al parecer solamente está presumiendo. Cuando llegaron al karaoke eran casi las 8. King pudo ver de que ellos eran el foco de atención,
pero no le importaba. Estaban por negocios y estaban viendo las instalaciones del lugar. El señor Tigual les dijo que iba a ser un gran negocio y que las ganancias iban a ser mitad mitad, que quería poner un casino en el tercer piso. King al escucharlo le dijo de que está bien, de que iba a evaluar la propuesta. El señor Tigual les dijo: espero que podamos trabajar juntos. El señor Tigual los invitó a todos a una sala de karaoke VIP. King le dijo que no era necesario, que con la cena era suficiente. Tigual les dijo que deberían escuchar el sistema de sonido traído desde el extranjero. Entonces ellos aceptaron. El señor Tigual los dejó a todos en una sala de karaoke y les dijo: diviértanse. King pudo ver que Vegas estaba muy preocupado. Él estaba suspirando y dijo: probablemente hoy voy a morir. King le dijo: tranquilo, vamos a estar solamente 1 hora aquí. Vegas miró a King y le dijo: ¿sabes a dónde fueron? Y King le dice: no lo sé, Porsche no me dijo nada. King dijo: Che tampoco me mencionó nada. Entonces Tai dijo: tranquilos chicos, relájense, dejen de mirar sus teléfonos. Tai estaba bastante contento y les dijo a todos que dejen de usar su corazón y que deberían olvidarse un momento de sus esposas, que disfruten. Los chicos, al escuchar las palabras de Tai, empezaron a beber un poco. King le preguntó a Vegas si Pig era problemático y Vegas le dijo que no, que Pig era una persona bastante razonable. King le dijo: ¿en serio? ¿Por qué Porsche tiene que ser tan imprudente? De cualquier cosa se molesta. Vegas le dijo: probablemente es porque Porsche te ama mucho. King le preguntó: ¿y qué es lo más tonto que se ha enojado Pig? Vegas le dijo: una vez olvidé comprar la cena. King al escucharlo miró a su hermano y le dijo: ¿y tú? King le dijo: una vez Porsche malinterpretó una situación. Él creyó que yo hablaba de una persona cuando en realidad me refería a un automóvil. King al escuchar esto dijo: si eso me hubiera pasado, Porsche no me hubiera perdonado. Con él nunca hay opciones, siempre tiene que ser él. Me siento como un juego de lucha, donde si yo gano se molesta, si pierdo se molesta. Nunca me deja otra salida. Tai en ese instante dijo: les he traído un regalo para todos ustedes. Tocó el timbre de la mesa para llamar al personal. Entonces alguien tocó la puerta. Ingresaron varias personas. Eran 10 hombres en ropa interior blanca. Habían pasado ya 3 horas. King al ver esto le gritó a Tai: ¿estás loco? ¿Quieres verme morir? Vegas dijo: me voy. Les estaba levantando para tomar su abrigo e irse de ese lugar. Tai dijo: esperen, es solamente para distraernos. ¿Por qué le tienen miedo a sus esposas? Vegas miró a Tai y le dijo: adiós. Entonces Tai dijo: esperen un minuto, ¿por qué son tan exigentes? Siéntense, puede que sus esposas los controlen, pero ¿acaso van a dejar a un amigo solo? Entonces las palabras de Tai hicieron que los chicos regresaran a su misma posición. Se volvieron a sentar. Tai al ver esto dijo: está bien, entonces elijan a alguien. Tai decidió elegir a un chico para el pequeño King. Después dijo para Vegas: Vegas es una persona difícil, ¿quién se atreve a acercarse a él? Tai eligió a un chico de una figura delgada, la cual se sentó al costado de Vegas. Vegas, por supuesto, se alejó de él lo suficiente para evitar el contacto. Por último, Tai eligió una persona para King. Dijo: es un gran partido, así que una persona con un cuerpo atlético. Tai eligió una persona para él y después todos se sentaron. Vegas miró a la persona a su costado y le dijo: tu nombre es On, ¿verdad? Sabes, mi novio es de Chumpón, es un lugar hermoso. King al escuchar esto dijo: qué buena idea la de Vegas, hablar de su novio frente a él. King se sentía extraño, tenía un mal presentimiento. Entonces el chico del costado le dijo: ¿quieres cantar? En ese instante, sin querer, la copa se cayó encima de King, manchando toda su camisa. El chico lo quiso ayudar, pero King le decía: estoy bien, puedes dejarme. En ese instante se escuchó una voz. Era Porsche, que decía: eres un jugador como tu hermano mayor, esa es tu naturaleza. Shai empezó a golpearle a King y lo arrastró hasta la esquina de la habitación, donde siguió gritándole y golpeándolo.
King al ver esto sintió mucha pena por su hermano. Después miró hacia Vegas, quien estaba pálido. Pudo ver que Pig se acercó a él y le dio una bofetada con mucha fuerza. Le dijo «idiota», provocando que las lágrimas cayeran de dolor. «¿Dónde está nuestra hija?», le decía Pig a Vegas. «Te dije que la recogieras a las 8. ¿Dónde está?». Vegas seguía recibiendo golpes y bofetadas de Pig. Vegas levantó sus manos para poder protegerse y le decía «lo siento, Pig, lo siento, Venecia está en la casa de la familia principal». Pig le dije «pero te dije que la recogieras antes de las 8. Eso significa que aún no está dormida y ya es medianoche y no está dormida, ¿lo entiendes?». Pig seguía golpeando a Vegas. Cada palabra que decía iba acompañada con un fuerte golpe. King también pudo observar que Tai estaba siendo castigado por Tae. King al ver esto dijo «ese es Pig». Al ver eso ya le estaba doliendo. Entonces, si eso le pasó a ellos, ¿qué va a suceder conmigo? De pronto apareció la figura de Porsche frente a King. King le dijo «Porsche, yo te puedo explicar todo». Se estaba protegiendo con mucho miedo. Porsche gritó fuerte «todos afuera». Todos los chicos empezaron a salir rápidamente. Porsche agarró del brazo al chico, el cual estaba al costado de King, y le dijo «espera, mira, mi nombre es Porsche y no quiero volver a ver tu cara». Porsche apretó el brazo del chico y lo lanzó afuera de la habitación. Él empezó a correr. King dijo «Porsche, por favor, escúchame, te puedo explicar todo». Pero Porsche solamente tomó el cubo de hielo de la mesa y con eso empezó a golpearlo a King. Porsche decía «¿qué me vas a explicar en cómo llegaste aquí?», y seguía golpeando a King. En ese instante apareció Paul y Ar, quienes dijeron «tranquilícense chicos, por favor, es suficiente». Kun también ingresó a la habitación y dijo «no se detengan, golpéalo más, golpéalo más». Estaba animando a Pig para que no se detenga. «Señorito Kun, por favor, ya tranquilícese», le dijeron los guardaespaldas. El señorito Kun los miró y les dijo «no se entrometan o los voy a castigar». Al día siguiente, King despertó en su habitación. Un guardaespaldas le había traído comida. Al parecer, la guerra de anoche se detuvo cuando Kun Ti-Wan apareció y les explicó todo a los chicos, además de que Tai aclaró que en realidad ellos nunca estuvieron de acuerdo con ir a ese lugar. Pero Porsche le dijo a King «tú tienes la culpa, porque tú no debiste haber aceptado desde un inicio». King ahora estaba en su cuarto y tenía fiebre. Vegas estaba en cuarentena porque Pig lo había castigado. Ar y Paul me explicaron que todo esto fue un plan de mi hermano Kun por no haberlo ayudado. Además, Porsche me estaba reclamando por haber dejado que ese chico se acercara a mí y me desabotonara mi camisa. Terminamos, díganme ustedes qué opinan con respecto a este especial. Déjenme acá abajo sus comentarios. La venganza de Tian Kun porque no lo ayudaron. Así que déjenme sus comentarios y no se olviden amigos que aquí en el canal ustedes pueden encontrar otros spoilers, otros especiales con respecto al libro. En la descripción ahí les dejo los links para que ustedes lo puedan ver. Así que me retiro, por favor, si les gustó el video dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.